Memoria grabada tuya, que nos platiques, ¿no? Tu vida, desde que saliste de España, por qué saliste, a dónde fuiste, por qué eligió tu padre venir a México, en fin, ¿no? Y lo que tú quieras. Sí. Yo, de hecho, no quisiera hacer tantas preguntas, pero sí te iré haciendo algunas dependiendo de lo que nos vayas contando, ¿no? Bueno, en este momento me ha agarrado una tos. Ah, ya está grabado, ok. Entonces yo quisiera saber cómo llegó Rafael Segovia a este día de hoy. Sí. ¿Cuál fue su experiencia en la vida, su paso por el mundo, por México? ¿Qué ha visto, qué ha sentido? ¿Cómo ha visto los cambios, las transformaciones, la evolución desde pequeño, ¿no? Bueno, siempre es un poco molesto hablar de uno mismo. No está uno seguro de que diciendo toda la verdad, porque la verdad no se inventó para decirla, sino para esconder las cosas. Nosotros, mi hermano Tomás y yo, que en ese sentido me considero muy afortunado de haber nacido al lado de él, puesto que yo le considero uno de los hombres más inteligentes. Si no digo el más inteligente es porque es un poco estúpido decirlo, pero yo, sin decir que soy un discípulo de Tomás, porque Tomás se negaría a reconocerlo, pero sin embargo sí soy un discípulo de Tomás. Tomás era demasiado inteligente y eso a veces le creaba ciertas antipatías, cosas por el estilo. Pero esas antipatías, esas cosas que se produjeron, desaparecieron a medida que la gente le conocía. Y además que fue un hombre que trabajó admirablemente y que su obra, que ahora ya pertenece al colegio, puesto que Tomás decidió que lo que consideraba él lo más aprovechable del colegio y de su estancia en México, porque yo no puedo llamar estancia porque tuvo estancias en todas partes, tuvo estancia en España, tuvo estancia en Francia, tuvo estancia en todas partes prácticamente, en Marruecos, A propósito de Marruecos, cuéntanos cómo es que llegaron a Marruecos. Bueno, llega a Marruecos, como podríamos decir que nos empujaron. Y además ya mi padre consideró que Marruecos era el paso para venir a México. La idea de todo español, de todo refugiado, en aquel momento era venir a México. Era una especie de havre de paix, como dicen los franceses, un puerto de paz a donde había que llegar porque era una manera de poder rehacerse mientras, como se pensaba entonces, se volvía a España. Todo esto fue a raíz de la guerra civil. Sí, claro. Nosotros, bueno, yo y mi hermano y todos, podemos decir que sin la guerra civil no seríamos, no viviríamos, porque todo lo que nos ocurrió
en esta vida fue o vino de la guerra civil. Yo diría que de pequeño, de muy pequeño, y hablaré después de eso, todo venía de la guerra civil. Y diría que viví o que vivimos un ambiente de guerra civil mucho antes que estallara, como ya está la guerra, como enfrentamiento armado de dos bandos. Fue, diría de pequeño, que nos enfrentábamos con un ambiente que era un ambiente de guerra cuando no había guerra todavía. Recuerdo, por ejemplo, así en España, en casa de mi padre, que todavía cerrábamos las ventanas con lo que se llamaban las maderas, es decir, las persianas. Las teníamos cerradas porque siempre había balaceras en la calle. En Madrid no se llamaban balaceras, se llamaban no sé cómo. Tiroteos, ya me acordaba, los tiroteos. Y eso era, diríamos, casi lo normal. Se cerraban las ventanas, a nosotros nos prohibían asomarnos, evidentemente, y nosotros obedecíamos sí y no, porque en primer lugar había que explicar una cosa. Nosotros vivíamos en la calle que se llama de Bárbara de Braganza. Y por otro lado, porque en una esquina estábamos en la calle de Tamayo. Esto es Madrid. En Madrid. Enfrente teníamos el liceo francés. Por eso nos mandaron al liceo francés, porque no habíamos que cruzar la calle para ir a clase. Y era lo que hacíamos era fundamentalmente asomarnos cuando se podía por las ventanas, pero lo que ocurría, y yo me acuerdo así de una ojeada que pude echar por una ventana, ver que enfrente, ya en la calle Aurora de Braganza, había unos soldados, de uniforme evidentemente, con una ametralladora, que habían montado una ametralladora de tripié. Era una impresión bastante extraña la que teníamos, pero no era la primera ni muchísimo menos. ¿Qué edad tenías entonces? Yo nací en el 28 y esto era en el año, debía de ser ¿cómo se llamaba? Tenía su nombre particular. No la rebelión, eso hubo otras. Ese fue la, no sé qué, de 34. Del 34. De 34. O sea que eras muy pequeño. Yo nací en el 28, pues 34, 6 años. Pero me acuerdo como si los estuviera viendo hoy a aquellos soldados. Estaban muy tranquilos, sí, como se hacía o hacían en aquella época, con las manos metidas en correaje, porque era la manera de descansar ellos, y hablando como si no estuvieran allí. ¿Por qué estaban allí?, se preguntaba uno. No lo sabíamos, ya son cosas que después entendí, comprendí.
estábamos porque había habido una rebelión en España, había habido una huelga revolucionaria y precisamente en la calle Nueva Gaza nosotros vivíamos a media cuadra del liceo francés y una cuadra del Palacio de Justicia. Y como estaban juzgando a montones de revolucionarios en aquel momento y el liceo francés estaba cerrado, nosotros estábamos como en primera fila de la revolución, lo que tuvimos entonces. Habría cosas más intrascendentes en esa época, pero sí era estar situados en primera fila de la revolución, de lo que iba a haber allí, de lo que hubo. Cuando eso pasó, digo, cuando tal cosa ocurrió, pues nos tuvieron unos días más en casa y después volvimos al liceo, a nuestras clases, como siempre. Como siempre digo, para mí un poco sí el liceo era más mi casa que otra cosa. En el liceo estábamos todo el día prácticamente. Nosotros no íbamos al comedor ni nos ocupábamos de esas cosas menores. Nosotros dejábamos a otros, volvíamos a comer a casa a mediodía y por la tarde volvíamos al liceo muy serios a ilustrarnos en la cultura francesa. Yo puedo decir con toda tranquilidad que en ese sentido me hice medio francés. En volver a casa constantemente, pero siempre yendo al liceo. Y en mi casa había esa idea muy curiosa de que había que vivir un mundo moderno, lo cual no siempre se producía. ¿Qué es lo que hacíamos para ser modernos? Aprender idiomas. Eso era lo primero que en mi casa se hacía. Los niños tienen que hablar idiomas. De hecho, eres politólogo, ¿no? Sí, claro, pero... Digo, perdón, políglota. Políglota, o sea, pero México es anglófono, contrariamente a lo que era Madrid en aquella, España en aquella época, que era sobre todo afrancesado, muy afrancesado. Ser culto era tener un conocimiento del francés. Muy curioso. Era conocer el francés, pero la verdadera cultura, la cultura llevada así al extremo, era el alemán. Por eso nosotros íbamos al liceo, Tomás, mis hermanas, yo, hasta las 5 de la tarde, creo que 4 de la tarde. Y después al volver a casa teníamos una profesora de alemán y ella hablaba en alemán, aquello era para volverse loco, ¿verdad? Yo todo esto